Dice, id por tanto a la salida de los caminos e invitado a las bodas a cuanto encontréis, es decir, a los gentiles, porque la nación de Israel rechazó el llamado a la invitación. Y aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que encontraron, tanto malos como buenos. Y el salón de bodas se llenó de comensales. Por eso que aquí es importante, con los versículos que vamos a leer a continuación, es importante ser un buen sembrador. La parábola del buen sembrador. Yo siempre lo he dicho. Hay varios tipos de tierra. Están lo de espinos, lo de pedregales, lo que cayó en el camino y lo que cayó en buena tierra. Y a eso tenemos que añadir el pasaje que dice, no echemos las perlas a los cerdos, porque vendrán sobre nosotros y nos hollarán, nos pisotearán y bueno, el buen sembrador que siembra la semilla, que es la palabra del Eterno, es guiado por el Espíritu Santo, es guiado. Aunque los evangelistas suelen lanzar la red en el mar, que es el mundo, y ahí agarran cualquier tipo de pez. Venga, va adentro. Ese es un evangelio muy a la ligera. Esa forma de predicar el evangelio. Nuestro Señor Jesucristo, un ejemplo. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Escogió a 12 específicos para que lo siguieran. Y uno de ellos era del maligno, dice la Biblia, pero tenía un propósito. Fue escogido por un propósito. No fue escogido así como que, ay, me cayó de sorpresa que Judas me iba a traicionar. No, 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 no. Jesucristo sabía de un principio que al elegirlo a él, él iba a ser utilizado por el maligno para un objetivo profético. Sin Judas, esto es terrible, sin Judas Iscariote, sin él, es que no hubiera habido salvación. No hubiera habido salvación. Pero fue escogido para, ¿Eh? Fue escogido para que usted y yo tengamos la esperanza de vida eterna. Ah, que hubiese sido Pedro, que hubiese sido Juan, quizás también pudiese cualquiera de los otros 11, sí, pero el que fue escogido fue Judas Iscariote. ¿Por qué? Porque el Eterno conocía los corazones de cada uno y sabía que Judas Iscariote no había nacido de nuevo. Fue llamado y eso no quiere decir que era salvado. Se le dio ministerio. He contado entre los 12. Es un ministerio. Eso no quiere decir que estaba salvado. Tenía una responsabilidad a través de su talento, que era la parte administrativa de los bienes, ¿eh? De los recursos financieros. Era el tesorero de esa congregación, cuyo pastor era Jesucristo. Pero eso no quiere decir que estaba salvado, ¿eh? El que es salvado es una persona nacida de nuevo y da fruto digno de arrepentimiento. El Espíritu Santo lo sella como propiedad. Otra cosa es que, otra cosa es que es allí donde se debate si la salvación se pierde o no. Que un escogido, uno que ha nacido de nuevo, uno que ha confesado a Jesucristo como su Salvador personal, uno que le ha resplandecido la luz de Cristo en su vida, esa persona que sigue teniendo libre albedrío, lamentablemente decide apostatar de la fe. No estoy diciendo que se ha descarriado en el mundo, no, esa es otra cosa. Estoy diciendo que apostate de la fe. Es decir, que
siga creyendo en Jesucristo, pero a su manera. Siga confesando de labios a nuestro Señor Jesucristo, pero ya su corazón está lejos de la presencia de Dios. Lamentablemente es una persona autoengañada que ha apostatado de la fe. La palabra apostasía significa apartarse de, alejarse de. Yo siempre he dicho, mire, yo siempre he dicho, y Dios me guarde en primer lugar, yo prefiero descarriarme para el mundo, cometer pecados en el mundo, como el hijo pródigo bueno, se revolcaba con los cerdos, ¿eh? Que seguir dentro de la casa del Señor con otro espíritu. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre un apóstata y un descarriado? La diferencia es que el descarriado anda según la carne, anda según sus pasiones desordenadas. ¿Qué tiene que hacer el descarriado? Reaccionar, crucificar esa carne y sus pasiones que la dejó despertarse, la dejó bajarse de la cruz donde estaba crucificada, tomó posesión otra vez de él o de ella y lo llevó al mundo y se descarrió. Ah, que si no reacciona, que si no se arrepiente y parte de esta tierra en esas condiciones, lógicamente que se pierde, lógicamente. O suena la trompeta y ocurre el arrebatamiento y la persona está en esas condiciones, lógicamente que se pierde. Pero tiene la oportunidad de arrepentirse, tiene la oportunidad de alcanzar misericordia, tiene la oportunidad de volver a la casa de su padre, como lo hizo el hijo pródigo. Pero el apóstata, que es el hijo mayor que se quedó en la casa, en la parábola del hijo pródigo, ¿eh? Que comenzó a decir al padre, pero es que yo siempre he estado aquí contigo, nunca me has matado ni un becerro a mí, nunca me has vestido a mí de ropas de gala, nunca me has dado un anillo, nunca, nunca, nunca me has hecho esto. Y ahora este que nos dejó, este que se fue, tú, el celo de la carne, la envidia, ¿eh? De una persona que estaba dentro de la casa, pero con otros intereses. Un apóstata no ama a nuestro Señor Jesucristo. Está dentro de la casa del Señor por intereses personales, como los fariseos. Los fariseos, y perdone que me vaya un poquito del tema, pero recuerden que es doctrina también, el asunto de las enseñanzas. No solamente es catología pura, ¿eh? Los fariseos conocedores de la ley, madre mía. ¿Quién mejores que ellos? ¿Quién mejores que ellos que conocían la ley mosaica? ¿Y quién eran ellos? Jesucristo y Juan el Bautista, les pusieron títulos. ¿Cómo lo llamaron? Generación de víboras. Mía. Sepulcros blanqueados. Mía. Zorras. Labradores malvados que se apoderaron de la viña del Señor, que dieron muerte a sus siervos, a los enviados. Y estaban dentro de la sinagoga, dentro del templo, dentro del Sanedrín. Eran doctores de la ley. ¡Wow! Eso es decir mucho. Eso es decir mucho. Eran doctores de la ley. Megas preparados, pero no eran conocidos en el reino de los cielos. Por eso que en aquel día, dice la Biblia, muchos me dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, sanamos enfermos, pero nunca os conocí, dirá el Señor. ¿Por qué?
porque de labio lo estaban honrando, pero su corazón estaba lejos de él. O nunca nacieron de nuevo, o si llegaron a nacer de nuevo, apostataron. Tenían ya otro espíritu. Ya el Espíritu Santo no estaba en ellos. ¿Eh? Era como Saúl. Saúl ya había sido desechado por Jehová de los ejércitos a través del profeta Samuel. Ya David había sido ungido como el sustituto. Y aún así, Saúl siguió gobernando 40 años más. No, no son 2 días. 40 años más, siendo desechado. ¿Mm? Eso es para que usted lo pese en balanza. Puede estar usted siendo ministrada o ministrado en un lugar, llámese templo, congregación, local, asamblea, o malamente llamada iglesia, porque iglesia somos nosotros, y está siendo ministrado por una persona desechada por ya hace años atrás, por el Eterno. ¿Se está entendiendo lo delicado de este asunto? ¿Eh? Por eso es fundamental el discernimiento de espíritu. Fundamental. Eso es clave para que usted no se deje engañar en esta recta final. ¿Ven? Sigamos, sigamos. Y aquellos siervos salieron y la boda se llenó de comensales. Pero cuando el rey entró a ver a los comensales, vio allí a uno que no estaba vestido con traje de boda. ¿Eh? Como decía la vez pasada, si yo tengo algo que hacer allá arriba en el reino de los cielos, quizás sea esto. Le diré al padre, oye, ¿a quién pusiste tú en la entrada? ¿A quién pusiste tú allí? ¿Mm? Que dejó entrar a este otro sin estar vestido de boda. ¿Quién ha sido ese irresponsable que se descuidó, que bajó la guardia? Era un atalaya, vigilando, y se le coló este. O le diría al padre, oye, ¿qué evangelista salió por los caminos y buscó por las plazas y buscó por las calles y metió malo y bueno, como lo acabamos de leer? Malos y buenos. ¿Cómo es esto? ¿Eh? Entonces, ya en las bodas hay que estar alerta también, porque pueden haber personas que no están vestidos de bodas. Ojo, sigamos. Entonces, dice, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Y él enmudeció. Entonces el rey dijo a los sirvientes, atadles, oye, yo quisiera ser uno de esos sirvientes. ¿Cuántos son sirvientes? ¿Cuántos son sirvientes? ¿O son mega ungidos? ¿O megas apóstoles? ¿O megas profetas? ¿O megas pastores? Ahí viene el ungido, ahí viene... No, no, no. Son sirvientes. Epa, la palabra ministro, ¿sabes lo que significa? Esclavos. Somos esclavos de Jesucristo. Sirvientes. ¿Por qué? Simplemente, bástate mi gracia. Que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Sigamos. El rey le dijo a los sirvientes, atadle las manos y los pies y echadlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son llamados
pero pocos son los escogidos. Aún estando ya en las bodas, ¿eh? Se va a apartar el trigo de la cizaña, que esa es otra cosa, mal aplicada y mal enseñada en las iglesias. La parábola del trigo y la cizaña. Mal enseñada. Que en otra ocasión hablaremos de eso, si no, porque si no vamos a amanecer hoy aquí. Sigamos. Los invitados a la celebración de las bodas no serán solo la iglesia, como la novia de Cristo, sino también otros. Los otros, entre comillas, incluye a los santos del Antiguo Testamento, quienes serán resucitados en la segunda venida de Cristo. ¿Cuándo es la resurrección de los muertos en Cristo? Es decir, la primera resurrección. Vea los demás extractos, vea los demás enseñanzas, que está allí en el canal de YouTube, y verá cuándo va a ocurrir la resurrección de los muertos en Cristo. No como enseñan los pretribulacionistas, que es al principio o al inicio o antes de la gran tribulación. La Biblia no enseña eso. Sigamos. Así como los mártires muertos en la tribulación, como el ángel le dijo a Juan que escribiera, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Ahora bien, ¿cuándo realmente se celebrará la cena de las bodas del Cordero? ¿Eh? Apocalipsis 19:7, que es el que estamos leyendo, capítulo 19 del 7 al 9. Vuelvo a leerlo. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Mateo capítulo 26, versículo número 29. Te dice cuándo realmente va a ser las bodas del Cordero. Mateo capítulo 26, versículo 29 te da una clave. La gloria del Señor. Y os digo, ¿quién dice? Jesús, que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Vea bien cuándo. Por eso se llama la cena de las bodas del Cordero. La cena. Mateo capítulo 26, versículo 29, te da una clave. Que Jesucristo volverá a beber el fruto de la vid con nosotros, con los discípulos, en el reino de nuestro Padre. Está hablando del reino. Es una clave. Ahora bien, esa cena o ese fruto de la vid que estaba participando el Señor en Mateo capítulo 26 tiene que ver con la Pascua judía que estaba celebrando nuestro Señor Jesucristo. Una de las fiestas de Israel. La Pascua judía o Pesach es la conmemoración de la liberación del pueblo hebreo
de su condición de esclavitud en el antiguo Egipto y su partida hacia la tierra prometida, es decir, Canaán. Según se narra en el libro del Éxodo de la Biblia hebrea o Tanaj, equivalente al Antiguo Testamento de la Biblia cristiana. Entonces, ¿qué es la Pascua judía o Pesach? Es la conmemoración de la liberación, escuche las palabras, de la liberación del pueblo hebreo de su condición de esclavitud en el antiguo Egipto. Según el calendario tradicional hebreo, el Pesach comienza el 15 de Nisan y se prolonga durante 7 días en Israel. Entonces, aquí inmediatamente los pretribulacionistas dicen, ¿ves? ¿Te das cuenta que las bodas o la cena de la boda del Cordero es antes que empiece la gran tribulación? Porque la gran tribulación es la última semana de Daniel que consta de 7 años y esto equivale a 7 días. Y 7 días es la cantidad de tiempo que en Israel se celebra el Pesach, es decir, la Pascua. Y a su vez también son 7 días de bodas, cuando están dándose en matrimonio las parejas israelitas. Oye, eso suena muy interesante. Coinciden 7 días de fiesta del Pesaj, 7 días de bodas en la cultura judía. Podemos aplicarla, y enseñarla con respecto a la cena de las bodas del Cordero. Así. El problema es que la Biblia no dice eso. Somos nosotros los que especulamos, los que forzamos, los que comenzamos a deducir y a analizar en comparaciones. Oye, aquí son siete y aquí son 7 también, pues tiene que ser lo mismo. Así no se interpreta la Sagrada Escritura. Por coincidencia, no. No es por coincidencia. Es por lo que realmente el Espíritu Santo inspiró, bajo su esencia divina, lo que es realmente el plan perfecto del Padre con respecto a lo que es su creación y lo que es el misterio de Dios o la salvación en sí. Ahora bien, origen e historia de la Pascua. Como muchas otras tradiciones cristianas, la Pascua tiene importantes raíces en la tradición judía, expresada en el Antiguo Testamento, específicamente en la celebración del Pesach, es decir, la conmemoración de la salida del pueblo hebreo de Egipto, ¿eh? donde según el texto bíblico vivían en condición de esclavitud hacia la tierra prometida de Canaán, guiados por el profeta Moisés. En esta conmemoración los judíos recuerdan además las 10 plagas con las que Dios castigó al pueblo egipcio y en particular el salto que daba el ángel de la muerte. Acuérdense la última plaga, la muerte de los primogénitos, donde el ángel de la muerte no entraba o daba ese salto en las casas de los hebreos que habían sido pintadas sus dinteles con sangre de cordero, ojo, simbolizando la obra expiatoria del único y santo cordero perfecto llamado Jesús de Nazaret. ¿eh? Entonces, este salto que daba el ángel de la muerte por sobre las casas hebreas cuando iba en busca de los primogénitos egipcios, este salto se llamó en hebreo Pesaj. ¿Ves lo que significa? Pesaj, salto. Copié todo eso, que expresaba la idea de pasar por encima de las casas. Eso es lo que significa la Pascua, el Pesaj. Pasar por encima de las casas. Es decir, que el ángel de la muerte
no toque la puerta de tu casa, esto que está aquí, ¿eh? Sino que pase por encima. La muerte. Yo, padre, no me quiero adelantar. La muerte no me puede tocar. Podrá hacerme daño físicamente hablando, porque es necesario que todo hombre muera una sola vez y después de esto es juicio, dice la Sagrada Escritura, por causa del pecado heredado de Adán. Pero ser yo participante de la muerte segunda, negativo. Y si llego hasta el final, tampoco seré parte de la muerte primera, físicamente hablando, porque seré transformado en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, el Pesaj, la Pascua, es para darnos a entender a nosotros de que ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? Como expresa el apóstol Pablo. ¿Dónde está, principado de la muerte? ¿Mm? La sangre rociada del Cordero de Gloria en mi vida, en mi hombre interior, en esa mujer interior, me protege de la muerte, porque me ha redimido, me ha comprado. Ya soy propiedad de la vida en abundancia. Ya soy propiedad de aquel que nos reveló la vida eterna que estaba escondida en el Padre. Ya soy propiedad de Él. He pasado de muerte a vida. Vean, sigamos. Pasar por encima de las casas. Vocablo que en el latín litúrgico pasó a ser Pesaj y posteriormente Pascua, por similitud con el término latino pascum, que se refiere a un lugar de pastizales, es decir, a un sitio donde el rebaño se libra del hambre. ¿Eh? En latín, Pascua tiene que ver con los rebaños que están pastando, que están comiendo y que son librados del hambre. ¿Eh? ¿Qué quiere decir a nivel espiritual esto? Que el pastor de los pastores nos está alimentando con pasto fresco a nosotros sus ovejas, que no estamos raquíticas, que no estamos desnutridas, que no estamos comiendo algarroba con los cerdos del mundo. ¿Se está entendiendo? ¿Eh? Nos ha librado del hambre espiritual. El que tenga hambre y sed de justicia, venga a mí, dice el Señor. ¿Eh? Sigamos. Esta transformación del vocablo se debió a la expansión del cristianismo en los tiempos del Imperio Romano. ¿Cuándo no? ¿Eh? De acuerdo a la teología cristiana, Jesucristo, al resucitar, cambió el sentido del Pesaj judío tradicional y la Pascua pasó a representar el salto o paso de la muerte a la vida eterna. ¿Eh? De todos modos, en ambos casos, se trata de una celebración de la salvación y la protección, ¿eh? de Dios para con sus escogidos. Eso quiere decir que la cena de la Pascua, ¿eh? que se celebró en tiempo de Jesucristo y que todavía se celebra en la nación de Israel y que nosotros la celebramos, ¿eh? ¿A través de qué? De la institución de la cena del Señor. Cuando usted come el pan y bebe el vino, eso representa el pesaje. ¿Por qué?
Porque el pan, no la transustanciación de los católicos, que se convierte en el cuerpo de Cristo, no. El pan simboliza el cuerpo vicario de Cristo que sufrió nuestros dolores, sufrió la muerte que debíamos nosotros haber sufrido, y su sangre, el vino, representa esa sangre santificadora, esa sangre que nos purifica, nos limpia, nos redime, nos salva del pecado, de la paga del pecado. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Por eso que la institución de la cena del Señor, no la Santa Cena, como dicen uno, no, la cena del Señor, que es otra cosa, es el salto que constantemente usted debe de recordar cuando es participador o participa de la cena del Señor. Usted está haciendo que la muerte salte, recordando que cuando usted aceptó a Cristo como su Salvador, está aceptando su sacrificio vicario, la expiación por sus pecados, y la muerte está saltando de esta casa que está rociada por la sangre del Cordero. ¿Usted ha escuchado eso alguna vez? Cada vez que participa de la cena del Señor de esta forma. Y ojo, y hay otras cosas más que no voy a entrar en detalle con respecto a la cena instituida por nuestro Señor Jesucristo. ¿Eh? La cena del Señor, que es otro tema. Digamos, nos protege, ¿eh? Y nos salva. Es lo que significa el Pesaj, la Pascua. Salvación y protección. ¿Eh? Los judíos recuerdan la liberación de Egipto y nosotros recordamos la liberación del pecado y de la muerte en Cristo Jesús. ¿Eh? Y ya se está acabando este segundo extracto. Le vuelvo a dar clic y entramos, porque todavía queda algo más de enseñanza. La Pascua cristiana comenzó a celebrarse en concordancia cronológica con la Pascua judía. Se hizo así durante algunos siglos, hasta que el concilio de Nicea, vuelven otra vez los romanos a meter la mano, ¿eh? Que después hablaré también de eso, del concilio de Nicea y del cano bíblico. ¿Eh? El concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, se dedicó se decidió dejar de usar el calendario hebreo. Porque no me gusta el calendario hebreo, venga, fuera de aquí calendario hebreo. Para calcular la fecha, y se optó por celebrarla el primer domingo. Por eso que a veces estos mal llamados, eh, los sabáticos, ¿cómo se llama? Los adventistas, lo del séptimo día, a veces pudiera ser que tengan razón en cuanto a estos tipos de días. ¿Eh? Entonces, yo no soy sabático, yo no soy de los adventistas, ojo, cuidado. Se decidió dejar de usar el calendario hebreo para calcular la fecha y se optó por celebrarla el primer domingo después de la luna llena que siguiera al equinoccio de primavera. Madre mía, que fue ahora, el 21 de abril, cuando muere el, la máxima autoridad de la Iglesia Católica recientemente. Ajá. El equinoccio de primavera en el hemisferio norte, tal como ya se hacía en las iglesias de Roma y Alejandría. Esto se debió a que los cristianos hicieron énfasis, serán los cristianos apostólicos romanos, ojo, hicieron énfasis en la significación del día domingo, que, bueno, me adelanto. El día domingo en el Imperio Romano
celebraba el dios Invictus Sol, el Sol Invictus, ¿eh? Que es Baal, ojo, que fue el día de la semana en la que Jesucristo resucitó, ¿eh? Según el relato de la Biblia. Mientras que la celebración de la Pascua judía no hace distinción entre los días de la semana, ¿eh? Por eso que el calendario judío es distinto al calendario cristiano que greco-romano, el calendario nuestro. Sigamos. Significado de la Pascua en el cristianismo. La Pascua cristiana se podría describir como la reinterpretación cristiana de la Pascua judía. No solo porque según la tradición cristiana, Jesús de Nazaret murió y resucitó durante el tiempo de celebración pascual de los judíos, sino también porque la última cena que Jesús mantuvo con sus apóstoles transformó para sus fieles el sentido de la cena pascual tradicional, pues se le asignó al pan y al vino una equivalencia con el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Por otro lado, el sacrificio del cordero que ofrendaban los judíos a Dios en el templo de Jerusalén fue sustituido en la teología cristiana por el sacrificio en la cruz de Jesús, llamado el Cordero de Dios. Por eso es que los nombres de nuestro Señor Jesucristo no es casual, tiene un significado. Quien a través de su inmolación habría librado a los seres humanos del pecado y sellado una nueva alianza entre Dios y la humanidad. Además, la muerte y resurrección de Jesús resultaba importante en esta creencia, porque se consideraba que cumplía las profecías del Antiguo Testamento sobre la llegada y sacrificio del Mesías, el ungido de Dios, lo que era considerado una prueba de la segunda venida de Cristo y del juicio venidero de Dios sobre la tierra, en el que se castigaría a los que obraron mal y se salvarían los justos. Efesios capítulo 5, versículos 24 al 27. ¿Qué dice la Biblia? Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Segunda